sé cosas que... ¿Eso es para saber el tiempo que tengo? No, te estamos grabando. Ah, cha. Esta parte edítenla. No van a tener que editar muchas partes, me parece. Y lo segundo es que me pidió Eduardo y me olvidé yo anteriormente que saque fotos. Así que cuando vayas a sacar fotos avísame que yo... Más o menos, ¿no? Para tener una idea. No, algunas fotitos necesitaría para después el hermano poder presentar lo que fue este recorrido, este espacio que tenemos para disfrutar juntos, para alabar a nuestro Dios como hemos cantado. Qué bueno que es cantar, pero qué bueno que es cantar con la guitarra, pero qué hermoso que es cantar. Tengo que decirlo, estoy parando en la casa. Qué bueno que cantan, no, la verdad me encantó el saxo, me encanta el saxo. Hay dos instrumentos que me encantan, uno, pero por sobre todas las cosas, es el violín. Lo estoy apuntando ahí. Y el otro es el saxo. Me encanta, el instrumento de viento, más o menos. El saxo sí. Y que hoy tocamos toda la noche. No. Los dos. El violín y el saxo. ¿Esta noche? Así dormí tranquilo. Y la flauta. Perdón, y la flauta también. De hecho, tengo una armónica parecida a la flauta, no, nada que ver. Sí, no, sí. Y bueno, y me dedico a tocar la guitarra, hace unos 3 meses que empecé, imagínense cómo tengo los dedos. Así que, bueno, eso es una anécdota nada más que tengo por dar. No voy a contar todas las anécdotas porque tendremos que tener todas las 24 horas y no nos alcanzaría, pero algunas por ahí se nos van a pegar. Es un gusto, hermanos, estar con ustedes aquí. Mañana vamos a tener también otra reunión en la que vamos a nuevamente abrir nuestra Biblia, que es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a abrir nuestras Biblias. El tema que me pidió el hermano que estuviese con ustedes, no sé si... Él no me pidió específicamente estos temas, sino me dijo, decime 2 temas para los hermanos en Bariloche y en Villa Langostura. Y me llamó a eso de las 9 de la mañana y me dijo, para las 3 de la tarde tenés que tener los temas. Ojo. ¿Ustedes lo conocen, Eduardo? ¿Lo conocen? Así que tuve que ir, ¿no?, orando al Señor. ¿Qué tema? ¿Qué temas? ¿No? Y bueno, entonces dije, voy a hablar de la familia, porque tenía un tema preparado sobre matrimonios, pero la familia ya implica, incumbe, se agrega a lo que es el matrimonio de los hijos. Así que eso lo vamos a tratar mañana, por encimita más o menos algunos tips, algunas cuestiones que tengan que ver con lo bíblico y las reacciones o las acciones, las conductas, los roles que debe tener la familia. Pero hoy, el tema que propuse o que el Señor puso en mi corazón para compartir con ustedes, especialmente para Villa Langostura, es la disciplina. Pero es la disciplina espiritual. No es la disciplina eclesial, no es la disciplina de Dios. Tiene que ver con la disciplina en cuanto a práctica, en cuanto a ejercicio. ¿Se dan cuenta que dentro de este concepto está incluido lo que es, como vamos a ver ahora, algo que a ustedes les va a llamar la atención o no? Pero cuando escuchan disciplina ya se dan cuenta que puede ser el, ¿no? Chachás. Bueno, esto es para todos, hermano, ¿no? No es para ustedes solamente. Empieza por mí, por mi vida especialmente, por mi causa, mi vida, mi familia, ¿no?, sobre todo, mi congregación y obviamente después a compartirlo. Vamos a abrir nuestras Biblias. En la carta del apóstol Pablo a Timoteo, en la primera carta, me dice Francine. Bueno, Francina. ¿Para qué llevar 2 Biblias? Bueno, esta porque está nuevita y la quiero empezar a usar. Y aparte porque voy a dejar el texto clave acá, así no se me pierde. La otra vez estaba buscando en esta Biblia que es nueva. Ustedes vieron, ¿no?, lo que es la Biblia. Está toda marcada, qué sé yo. Y empecé a buscar un texto, digo, como no lo tenía fijo especialmente, lo tenía entre 2. Y no lo encontré. No tenía esta, así que me ayudaron ahí los hermanos. Está en tal lugar. Bueno, ahí nomás lo tenía, a la vista. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos del 6 en adelante, dice así. ¿Lo tenemos todo? Dice la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 6 en adelante, dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe, de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha,
pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Nuestro Dios y Padre, gracias te damos por tu palabra, bendice este tiempo, te rogamos, Señor, que tú abras nuestros corazones y mentes, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hemos visto en este pasaje estos aspectos que yo quiero compartir con ustedes respecto de la disciplina. El título es Disciplina Espiritual, así que entonces hay algo que ver con nuestra vida espiritual de lo que en realidad corresponde a todas nuestras áreas. No tenemos nosotros algo secular. ¿Ustedes se han dado cuenta que a veces utilizamos esta palabra? En mi vida secular o en mi trabajo secular. Miren, hermano, no tenemos nada de secular. No existe algo secular en el creyente. Si alguna vez empezaron a pensar, sí, porque estoy en el trabajo, porque estoy afuera, porque no hago algo relacionado a la Biblia, recuerden que somos cartas leídas. Y una carta leída, en el caso de lo que la expresión de la Biblia nos enseña, es para que demos testimonio. Así que nuestro testimonio debe ser espiritual. Debe estar conducido por lo espiritual. La obra del Espíritu, que es el Espíritu Santo espiritual en nuestra vida, nos hace mantener conductas, pensamientos, dichos e intenciones que son espirituales en todo lugar. Nuestra casa, la iglesia y delante del mundo. Así que entonces no hay nada secular. Porque esto de alguna manera también nos va a indicar en nuestra mente, en la psicología, de alguna manera así decirlo, nos va a ayudar a entender que no vamos a tener que poder, ni tenemos autoridad, ni autorización, mejor dicho, a pisar en falso. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener estas actitudes espirituales, para que seamos cartas leídas. Muy bien, disciplina. Un hombre, ¿no? Un hombre ejercitado en la disciplina espiritual, renuncia a todo aquello que interfiera en su ministerio relacionado al hogar, relacionado a la iglesia y relacionado al mundo. Todas aquellas cosas, ¿sí?, que interfieren en nuestro ministerio, cuando se habla de disciplina espiritual, este hombre, esta mujer, renuncia a aquello que le va a interferir. Ahora la palabra ejercítate, que figura acá, como lo hemos leído en el versículo número 7, ¿no? Alude a una disciplina atlética, ¿no? Y describe el esfuerzo y el sacrificio que un atleta, ¿no?, está dispuesto o en su entrenamiento diario va ejerciendo. Una disciplina atlética. Bueno, ¿quién es deportista acá? ¿Quién hace deportes? Deporte, ¿sí? ¿Cuenta mandibular? Sí, cuenta todo. Bueno, los que hayan tenido alguna vez algo que hacer, una competencia o un full beat o lo que sea, si no entrena, la primera causa que pasa es que hay roturas de ligamento o lo que sea, que te quizás para que no ocurra eso, una de las causas por las que hay que ejercitarse es esto, pero el punto clave es porque debe haber un provecho. Tiene que sacar un provecho, que es ganar o por lo menos terminar la carrera en el caso de que fuese una carrera de maratón. El versículos 7 y 8 dice, disciplinarse en esta materia, por los versículos 7 y 8 que figuran allí, ¿no? Si no, nosotros lo leemos, dice, desecha las fábulas profanas de viejas, ejercítate para la piedad, autodisciplina es esto, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad, dice, para todo aprovecha. Fíjense, tiene promesa en esta vida
puntual, local, presente y en la venidera. En la venidera, que es la vida eterna, la vida que así, todo el provecho que figura en esto, en esta vida presente y de la venidera. Un provecho puntual, local y presente y uno amplio, celestial y eterno. Eterno, ¿sí? El ejercicio espiritual, el término ejercítate, decíamos en este sentido, y en este es el requisito, esta disciplina espiritual de la cual vamos a desarrollar un poquitito, tiene justamente el provecho del cual dependen todos los ministerios eficaces. ¿Usted tiene un ministerio, hermano? Levanta la mano que tiene un ministerio. Para que su ministerio sea eficaz, porque podemos desarrollar un ministerio. Y después están los hermanos de atrás, che, acordate que tenés que venir Eso es lo que no tenía que decir. Tenés que venir a horario. Lo que no tenía que decir. Acordate de venir temprano. Acordate de que hay que hacer esto. Un ministerio. Acordate de tener las canciones preparadas. Muy bien. Acordate. ¿Sí? Hay alguien que está siempre atrás diciendo acordate. ¿Por qué acordate? Porque no estamos cumpliendo un ministerio eficaz. El único que nos tiene que estar pinchando de alguna manera así, si se entiende el término que quiero decir, empujándonos, es el Señor, en cuanto a que primeramente me he disciplinado en la oración, en lo que significa el trato o el trabajo en sí, en cuanto a este ministerio. Ahora bien, hay algunos conceptos de disciplina y de autodisciplina, ¿sí? La disciplina, hábitos respetuosos, adquiridos con regularidad, que forman conductas ordenadas y responsables. Lo repito. Hábitos respetuosos, adquiridos con regularidad, respetuosos con regularidad, que forman conductas ordenadas y responsables. Respeto, regularidad, responsabilidad. Cuando se adquieren estos hábitos, ustedes saben que para tener un hábito que después se transforma en una costumbre, usted tiene que hacerlo. Lo tiene que hacer voluntariamente. Ahí viene la autodisciplina. Es lo que le dice Pablo a Timoteo. Ejercítate. Me dice, esto es lo único que te digo ahora, ejercítate. Saca estas cosas profanas, que son, ¿no?, las cosas que no dan provecho en absoluto. Y el provecho corporal hasta por ahí no va. Esto es lo que tiene provecho. Un provecho de la autodisciplina. Y la autodisciplina es, vamos a leerlo desde acá porque lo tengo mejor, la capacidad de fijar una meta y formular su cumplimiento aún en circunstancias adversas. Es la persona que acepta voluntariamente o se autoimpone cumplir y observar normas de conductas, reglas, como en el caso de las reglas militares, por ejemplo, ¿no? O leyes bajo directivas de una autoridad. Todos, y nadie puede decir que no, todos estamos bajo una autoridad, siempre. Los hijos con los padres, los empleados bajo sus empleadores, y todos los creyentes, amén del propio anciano o pastor de la iglesia, ante Dios. Así que no podemos escapar a esto. Bien, ¿cuándo hay disciplina? ¿Cuándo hay disciplina? Hay disciplina cuando hay libertad bajo autoridad. En todo esto, y ahora entra a tallar otros aspectos, pero en todo esto, ¿cuándo hay disciplina? Cuando hay libertad bajo autoridad. ¿Sí? O sea, la libertad, ustedes saben que si nos extralimitamos, libertinaje. ¿Sí? Entonces, hay libertad, la libertad tiene sus límites. Esos límites pueden estar formulados por la autoridad. Ahora bien, queda en juego el rigor. En cuanto a disciplina, sí o sí del sacrificio. No hay disciplina sin sacrificio. En cuanto a disciplina, si no hay sacrificio, hay castigo. Siempre hay rigor. En la disciplina en juego está esto. Disciplina es el rigor del sacrificio o el rigor del castigo. ¿Sí? Esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Siempre. Entonces los requerimientos de la disciplina, dijimos, respeto. No voy a andar definiendo esto, se sabe lo que es el respeto, se sabe lo que es tener regularidad. Regularidad es tomar como frecuencia o determinar, ¿no?, tener una actividad y con una frecuencia específica.
Esto sería la regularidad. Y el respeto y la responsabilidad, no quiero, digamos, ofender la intelectualidad de nadie, pero no hace falta definir lo que es respeto y responsabilidad. Así que eso lo vamos a pasar por alto ahora. Ustedes tengan en cuenta qué es esto. Las R, recuerden, respeto, responsabilidad, regularidad, ¿no? Tipos de disciplina. Los tipos de disciplina que se pueden encontrar son, por ejemplo, requerimiento. Acá tengo los tipos de disciplina. En primer lugar, la disciplina de Dios. Algunos pasajes nada más para tener. Juan capítulo 15, donde habla de la... No busquen, es simplemente un detalle. Ustedes que han leído la Biblia y saben lo que habla capítulo 15 de San Juan, sobre la vid. Yo sé la vid, vosotros... Dice que el Padre, el pámpano que no lleva fruto, ¿qué hace? Lo quita. Y más abajo, en otro versículo, dice que es quitado, es echado al fuego para que se queme. Pero ahí dice en la segunda parte, pero el que lleva fruto lo limpia. Disciplina del Señor, de Dios. Quitar o limpiar. Después está la disciplina como castigo por no ser condenados. Por no ser condenados. ¿Qué disciplina es esta? 1 Corintios capítulo 11, versículo 32. El que no se autoexaminó habiendo comido la cena del Señor como indignamente, 3 cosas pasan. Esto es disciplina. Están enfermos, debilitados o muertos. Duermen, dice. El apóstol Pablo llama a estos que murieron dormidos. ¿Por qué? Porque son creyentes. Pero vino un castigo, ¿no? Estamos hablando del castigo de parte de Dios. Este castigo, como un evento ejemplificador en la historia de la iglesia, lo encontramos en Hechos de los Apóstoles. Un castigo que hubo allí. ¿Con quién? Muy bien, la hermana bíblica. Ananías y Zafira. Y ustedes piensan, ¿habrán sido creyentes? ¿No habrán sido creyentes? Bueno, hay un debate ahí, pero yo pienso que habrán sido creyentes. No has mentido a los hombres, has mentido a Dios. Y después dice, has mentido al Espíritu Santo. Estas personas dicen que inmediatamente se habló sobre eso, cayeron muertos. ¿Qué dice el versículo 11? Capítulo 5, versículo 11. Y cuando ocurrió todo esto, dice que la iglesia temió, empezó a temer, o se dio cuenta de que hay que temer. Entra en juego en el castigo este punto. Y obviamente en Hebreos capítulo 12, versículos 9 y 10, nos habla sobre el propósito de esta clase de disciplina. Dice, al presente esta disciplina no parece ser de agrado, pero soportábamos a nuestros padres. ¿Por qué no soportar mejor? O aquel a quien debemos de obedecer, porque el propósito es para participar de su santidad, para participar de un propósito sublime, un propósito extraordinario, un propósito que no querramos ser castigados por el Señor de esta manera, por faltar a la disciplina, porque este punto de esta disciplina de castigo es por no combatir como corresponde contra el pecado. ¿Cómo estamos combatiendo, hermanos, contra el pecado? A los varones les digo, también se lo digo a las hermanas, pero como varón, ¿cómo estamos combatiendo contra el pecado? En nuestros hogares, con nuestra familia, cómo tratamos a nuestras esposas, a nuestros hijos, porque venimos a la iglesia, venimos con la Biblia, ¿no? Nos sentamos y cantamos al Señor, y después vamos a la casa, mañana vamos a hablar un poquito. Y a los hijos, las hermanas, hermana, ¿usted se sujeta a su esposo? ¿Se sujeta a la esposa? Hemos escuchado muchas veces, la mujer tiene que estar sometida. Miren, yo encuentro que hay 2 palabras diferentes ahí. ¿Sí? También lo vamos a desarrollar en otro momento, pero la diferencia es que someterse, yo encuentro que dice someteos unos a otros. Nunca dice que la mujer esté sometida al esposo. Siempre encontramos sujeta, que es agarrada, ¿sí? Con cierta... aspecto de obedecer, sí, porque el motor de la obediencia, hermanos, el motor de la obediencia de nuestras esposas es cuando prodigamos amor, de la manera en que Cristo amó a la iglesia. Esa es la clase de amor. Por eso hay sujeción de la hermana, de la esposa, ¿sí? Esto es lo que trata. Después esto es lo que trata en cuanto a la disciplina
¿no? En esta causa de falta, cuando no hay rigor sacrificial, entonces viene el rigor del castigo. Pero también hay disciplina eclesial, no lo vamos a desarrollar tampoco esto, pero por ejemplo, la disciplina en la asamblea, cuando a alguien se lo llamó aparte, se le dijo algo, no obedece, bueno, se lo dice entre dos hermanos, tampoco se lo lleva, al final se lo dice a la iglesia ejerce disciplina. La disciplina es eclesial, la disciplina de la asamblea. Después dice Romanos 16:17, dice, fíjense de aquellos, fijarse, dice, advertir, mirar con atención a aquel que está causando divisiones, aquel que está causando un problema doctrinal, apartado de estos, dice el apóstol Pablo. En Gálatas 6:1 dice, ¿no? Estas son las disciplinas que se ejercen dentro de la iglesia. Si alguno es encontrado en falta, vosotros que sois espirituales, o sea, hay un conjunto de hermanos que son espirituales, que han conversado el tema, hermano, lo encontramos en esto. Restauradle con espíritu de mansedumbre, dice. Restauradle con espíritu de mansedumbre, o sea, con amor, con cariño. La palabra restaurar significa, tiene la idea, yo encontré la idea, porque lo busqué, tengo un diccionario exhaustivo de Strong, que me lo regaló mi yerno, gracias, ¿no? Y lo aprendí a usar, y ahí en los cognados que tienen, ustedes saben usar más o menos el Strong, yo no sabía hasta que aprendí, bueno, esto me ayuda a poner un poquito. Es agarrar al soldado, ¿vieron? Hay dos formas de ayudar a un soldado herido. Uno es ponerlo al costado, el paracleto, que lo lleva así, el otro va. Y el otro es el que se carga al soldado acá, y no sé si vieron las películas, van picando las balas ahí, y va corriendo con el soldado cargado acá. ¿Vieron, no? Y después termina muerto el que salva, muchas veces. Eso es. Restaurar significa agarrar a este hombre, cargarlo y llevarlo hasta completar. No es decir, bueno, te venimos a ayudar un ratito, vamos a orar con vos, hasta luego. No es eso. La palabra restaurarle es cargarse al hermano, al hombro, y llevarlo hasta la trinchera. Esta tiene más o menos la idea. Aquellos que son soldados, levanten la mano. Levantemos la mano, soldados. ¿Soldados de Cristo? Muy bien, muy bien. Porque la iglesia es un hospital. La iglesia es una universidad. La iglesia es el centro de combate. Esto es todo lo que es la iglesia, porque después tenemos que salir allí afuera. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que disciplinarnos entonces. Tenemos que ser nosotros los que mostremos ante las adversidades, che, a vos te pasa esto y a mí también. ¿Y cómo hiciste para tener este semblante, para seguir adelante? El Señor. Y ahora mi autodisciplina. Fortaleza. ¿Para qué pegamos allí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? ¿Cómo anda usted, hermano? Ahí ando. A veces decimos así, porque estamos achacados. Pero esto es lo físico. En lo espiritual, dice que cuando el apóstol Pablo, hablando del físico, este cuerpo, bueno, se va, pero el hombre espiritual es el que se fortalece, es el que encuentra el ánimo, es el que ante la adversidad, para eso estamos aquí, para eso tenemos esto, la palabra de Dios, viva y eficaz. Cortante como más que una espada de dos filos, porque entra y corta y saca y estirpa. Esto es lo que hace la palabra de Dios. Y tenemos, hermano, la Biblia. Hermanos, jóvenes, ¿no? Lean la Biblia. Chicos, Lolo, Francina, ¿tu nombre? Juan. ¿Juan? Grande Juan. Joel. Y le digo Juan y me dice sí. Joel, como el profeta. Bien, a leer la Biblia. Y hay otro ahí que ya está leyendo la Biblia. ¿Y tu nombre? Miguel. Son todos creyentes acá. Bien. Leamos la Biblia, hermano. Bueno, la disciplina vocacional, ¿no? De la profesión. ¿Cuántos son profesionales aquí? De título profesional. Levanta la mano, profesional. No, porque no es vergüenza. Y tampoco se afecta a humildad diciendo, no, yo no tengo. No, yo soy profesor, yo soy el maestro, yo soy, ¿no? Albañil. No estamos hablando del título específico. La vocación profesional
la que sea. La vocación o la disciplina deportiva, ya dijimos eso, no vamos a volver al tema. Y la disciplina militar en todo caso, como en mi caso. Cuando entré a la Marina, me tuvieron que enseñar a hablar, me tuvieron que enseñar a caminar, me tuvieron que enseñar a respirar. Usted se va a decir cómo a respirar, sí. Porque nosotros, escuchen mi voz, ¿no? Ahora estoy impostando un poquito, pero si no mi voz es más, ¿no? Estaba un día en mi casa, un día de Franco creo que era, porque todos los días estaba a las 6 de la mañana en el trabajo, y eran como las 9, yo me llaman cuando estaba el teléfono fijo, no existe más, para los chicos el teléfono fijo era uno que venía con un cable desde allá. Suena el teléfono, atiendo. Sí, buenos días, familia Salvatierra. Ah, sí, le hablamos de Entel, o de Telefónica. ¿Me da con su esposo, por favor? Él está hablando. Claro, entonces en la Marina a uno lo pone enfrente a otro compañero, ¿no? Y yo le tengo que dar órdenes a él y él tiene que dar órdenes a mí. Y esto es por horas, ¿no? Mandarse firme. Y yo me tenía que mandar a mí mismo, firme, más fuerte. No, ahora me tengo que mandar descanso. Descanso. Firme. Ah, ahora sí. Pero eso me salió después de cuántos años. ¿Después de cuántos años me salió? ¿Por qué? Porque después vos estás acá y tenés allí 150 tipos, o soldados, perdón, hombres, ahora hay mujeres. 150, tenés que ponerte a una distancia tal que si vos forzás la garganta, a las 2 horas que tenés que seguir dando órdenes, no hablas más. Y ahora me está pasando esto porque hace mucho que no doy órdenes. En mi casa me dan algunas órdenes, pero bueno. Este es el asunto. La profesión y la autodisciplina, que es la disciplina espiritual, que la vamos a desarrollar ahora. Quería simplemente, esto es toda introducción, ¿no? ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Cuánto tiempo tenía? No me dijeron. Yo pensé que esto era para... Traducción de las palabras. Del griego, la palabra disciplina, del griego, hay varias palabras. Hay una que es paideu. La busqué en el diccionario griego, por supuesto, para eso tenemos diccionario. Las palabras traducidas disciplina al castellano quedaron registradas, por ejemplo, en Apocalipsis 3:19, cuando se le habla de la iglesia de la Odisea, al Señor, le dice, yo reprendo y castigo a todo el que amo, dice el Señor, ¿no? Hablando de la iglesia de la Odisea. Así que castigar, corregir, enseñar, instruir, aprender, todas estas palabras tienen la idea, la misma palabra castigar, tienen la idea de realizarlo con el propósito de enseñar, de instruir, de que la persona no es que recibe la instrucción y entra por acá, no, efectivamente va a encontrar un desarrollo efectivo en cuanto a la instrucción que va a dar el Señor o la palabra en estos pasajes. Apocalipsis 3:19, 2 Timoteo 2:25, Hechos de los Apóstoles 7:22, Tito 2:12, Hechos 22:3, 1 Timoteo 1:20, bueno, todos estos pasajes donde se expresan estos conceptos o estas palabras, estos términos, la palabra es disciplina para enseñar, con el propósito de enseñar. No tan solo con el propósito de castigar como castigo a los que tienen que ser desechados de la iglesia, por ejemplo. También hay ahí algunos que tienen que aprender algo, para que no aprendan a blasfemar estos, Himeneo y otro más que estaban ahí, ¿no? Entonces son echados afuera, a Satanás. Viento. Forma de la disciplina. Siempre es instructiva. En primer lugar tenemos la directiva. La directiva es, en sentido positivo, es todo lo que tenemos que hacer y debemos de hacer que la Biblia nos enseña. Todo lo que tenemos que hacer. La disciplina preventiva, el segundo punto, siempre es instructiva. La disciplina preventiva es la que te dice, ojo con lo que no tenés que hacer. Hay cosas que tenemos que hacer, directiva, hay una dirección. La preventiva dice, ojo con esto que no tenés que hacer. Y después está la correctiva. Siempre disciplina. La correctiva es donde viene el correctivo, ¿no? Correctivo coquí. Correctivo mal. Los que se rieron saben por qué. Muy bien, es cuando se aplica entonces el rigor del castigo. 1 Corintios 11:32, bueno, eso ya lo vimos, dije recién, en cuanto a lo que es
esta disciplina que el Señor aplica a la iglesia cuando no se toma la cena del Señor dignamente. Así que, hermanos míos, mas siendo juzgados no somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo, dice ese versículo. Obstáculos en la disciplina. Estos son aquellos elementos que tenemos que estar atentos, porque son los que ponen obstáculos a cuando queremos comenzar a disciplinar nuestras vidas. Queremos disciplinarnos, queremos autodisciplinarnos, queremos encontrar el pasaje, buscamos el pasaje, queremos aplicarlo, ¿cómo lo aplicamos en nuestras vidas? Y encontramos que empieza, por ejemplo, la distracción. Empieza la pereza. Incluye, por ejemplo, la negligencia. O el desorden. O la tentación. O, una palabrita que aprendí, a ver si ustedes me ayudan a definirla, la procrastinación. Dije, bueno, ¿cómo era? Aquellos que dijeron que sí. Postergar. Pero no postergar por distracción. Vos postergás esto que tenés que hacer por otra cosa. Che, esto también lo tengo que hacer. Esto también lo tengo que hacer. Pero aquello es lo que tenés que hacer. Pero esto también. Eso significa que estás postergando algo quizá con urgencia o con alguna trascendencia más importante y ¿viste? Y vos mismo te pones una excusa y procrastinás. Hasta que me salió esa palabra. Procrastinar es postergar aquello que debemos hacer ahora. Y tenemos que poner la cara. Y tenemos que poner el pecho a las balas. Y procrastinamos. Porque tengo que hablar con mi esposa. Voy a hablar con los hijos. Muy bien, hay que hablar con los hijos. Pero tenías que hablar con tu esposa. Porque tu esposa, como hizo mi señora la vez pasada, me puso una sillita ahí. Tenemos que hablar. Sí, pero no, si hablamos ayer. No. Hace rato me dice que no encuentro qué puedo hacer para encontrar o que yo pueda ver tus sentimientos, me dijo. Imagínense el militar, no en casa. Vos anda para allá, vos anda para acá. Yo digo, acá se terminó, dije un día. ¿Qué se terminó? Me dice, no, el detergente. No hay caso. Y me puso la silla ahí, me tuve que sentar. Y me senté. Porque ya era tiempo. Estaba procrastinando. Era tiempo. Y me senté ahí y yo dije, ¿con qué me va a salir? Algo le tengo. No sé cuáles son tus sentimientos. Nos abrazamos, nos besamos. Pero no es eso. Porque el besito, el abrazo, sí, mi amor, no le digo nunca mi amor. Y me dice, no me decís nunca mi amor. Y el otro día dijiste en la reunión que decís mi amor. Sí, pero lo decías en forma genérica. Yo decía, pero vos dijiste que me lo decías a mí. ¿Estás segura vos? Sí, vos dijiste... perdón, amor, después tengo que ir a la iglesia a pedir perdón, hermano. Entonces, en ese momento me acordé, esto fue hace 5 meses atrás aproximadamente. Y fíjense, tenemos 34 años de casado. Tenemos 4 hijos. El mayor se llama Raúl como yo, pero yo me presento siempre como Marcelo, después voy a contar la anécdota de esa. Y está apartado del Señor hoy, después de ya hace mucho tiempo, y constantemente estamos, no hostigando sería, pero sería así, con sutilezas, a veces con sutileza, a veces no, porque no soy muy sutil, digamos lo que es, Y entonces se me escapan algunas palabras. Y mi señora dice, en las muchas palabras no falta pecado. Bien, tengo una hija, que la hija es el hijo que no tuve. Ella es el hijo que yo hubiera querido que mis 3 hijos varones fuesen. Ella es estudiosa, ella se dedica al Señor, ella es maestra de escuelita dominical, ella atiende a sus hijos, atiende a su esposo, y un poco más, no voy a decir que atiende a la iglesia, pero está en Córdoba. Así que amo al Señor por haberme dado la familia que me dio. Y mi hijo le predicamos el Evangelio nuevamente porque él dice que es el Señor, pero está apartado y por su fruto los conoceré. Y ahí, 34 años, oren por mi hijo, Raúl Alejandro Salvatierra. Siempre pido esto a todas las iglesias donde voy. Mi hija Sabrina, casada con un cordobés, tengo que decirlo.
que está más contento con mi yerno. Está encargado de una asamblea allá en el Córdoba, al norte de Córdoba, un pueblito muy chiquito, pero bueno, con ellos tengo 2 nietos, uno de 8 años, Bruno, y una de 4 años, Delfina, que bueno, se están encaminando las cosas al Señor, agradecidos al Señor, estamos por eso. Y después tengo a mi hijo de 30, que está en casa todavía, y sigue, y dice que va a seguir. Él está en la iglesia en Donado, donde está Pepe Carbonell, bueno, lo digo así para que se identifique, ¿no? De dónde salimos nosotros, de Bahía Blanca. Y está colaborando en el sonido, bueno, por eso lo conoció Emanuel. Ahí lo trajo un día a casa, empezamos, es buen comer el hombre. Nada, tuvo un día, ¿no? Lo invitamos con gusto, Emanuel, cuando quieras volver, cuando puedas, algún día. Te esperamos con gusto. Y el último, Agustín Fabricio, ¿sí? Que está ahora colaborando en la iglesia donde nosotros estamos, que es una iglesia anexo, era en su momento de Bahía Blanca, el iglesia Donado, que ahora es autónoma la iglesia. Y bueno, los hermanos ahí despidieron a los ancianos jóvenes para que se hagan cargo de la iglesia donde nosotros ahora estamos colaborando, en la iglesia chiquita, que ahora el Señor está con su providencia ayudándonos y en su gracia y su misericordia para que los hermanos puedan ir aumentando en el número, pero queremos que aumenten en calidad. Para eso la disciplina. Para eso la disciplina. Estamos ayudando a disciplinar desde el consejo de ancianos para abajo, porque es de ahí donde hay que empezar. Es de ahí donde hay que empezar. Así que, hermano, estaba hablando de mi señora, ¿no? ¿Se recuerdan? No me olvidé. Y estaba procrastinando, ¿se dan cuenta? Me sentó ahí y me dice, esto quiero saber, ¿cómo son tus sentimientos? Porque parece que el militar hace una coraza y yo ya no soy más ese militar que fui antes de conocer al Señor, sino que después que conocí al Señor en el año 92, fui progresivamente, ¿sí? Sacando todas estas cosas al punto que pude decirles esto al momento de retirarme de la Armada. Les pude decir, y ellos con conocimiento de esto que voy a decirles a ustedes, con conocimiento bíblico de ellos, porque Biblia, ¿no? Estoy libre de la sangre de todos ustedes. Estaban mis compañeros ahí, personal subalterno, y mis jefes acá atrás. Y ellos todos saben, porque a todos les prediqué el Evangelio, qué significa eso. Nadie puede decir, un día cuando estén allá, a mí Salvatierra no me dijo nada. No, a mí no, me perderé de algunas otras personas, pero de mis compañeros de trabajo, ninguno. Gracias al Señor, tengo que decir. Sentado ahí, y me dice, ahora ya con algunos sentimientos expresados, pero esto es lo que me faltaba. Cuando cumplimos 25 años de casado, hace casi 10 años atrás, yo hice una poesía glamurosa, una poesía, porque íbamos a tener una especie de renovación de voto, algo así, bueno, no sé qué pasó, no se dio, no sé qué, bueno, y quedó esa poesía ahí guardada, entonces no pude expresar con mis labios nada, entonces porque ella me decía, me exigía así que fui a la impresora, imprimí eso y se lo di. Toma, léelo. Claro, cuando lo empezó a leer, las cosas que decía ahí, eso, ¿no? Era para leerlo públicamente, ¿no? Es una poesía, dice, más que poesía testimonio, le puse el título, más que poesía testimonio. Y decía todo lo que yo había reconocido en Dios, en Cristo, lo que Él había dado para mi vida, lo cual era mi esposa, mi ayuda idónea, ¿no? La que me ama, la que me cuida, la que me llena la panza, porque por ella hoy soy lo que soy muchas veces. Y hemos dicho, muchos de los militares cuando se retiran, dicen, doy gracias a todos ustedes que hicieron mi carrera. Yo tengo que decir que gracias a mi esposa también pude lograr mi carrera, pero sobre todas las cosas gracias a Dios que pude lograr la carrera de mi matrimonio, de mi familia, nuevamente. Tengo que dar gracias a Dios y reconocer que me falta mucho todavía. Pero ese reconocimiento es interesante, porque significa que estamos apuntándole, ¿sí? Así que también pedimos ayuda a los hermanos para orar por las familias de la iglesia. Muy bien, procrastinar, ¿no? Bueno, le pude dar la poesía, ella la leyó, y obviamente a ella ya después no le salían palabras, ¿no? Bueno, y nos abrazamos ahí, que yo, y le dije, bueno, estas son las cosas que yo te quería decir, y no me salen, porque no me salen más que firme, descanso. No, tanto así en mi casa, no, bueno, no es así, pero damos gracias al Señor por ello. Para terminar, hermanos, ¿sí?
Estas cosas que suceden por falta de ejercicio espiritual, por falta de disciplinarse. ¿Sí? Primera Timoteo de 4, lo que estamos leyendo, del 12 al 16, que lo vamos a leer ahora de nuevo. Primera Timoteo 4, del 12 al 16. Dice así: ninguno tenga poco tu juventud, el apóstol Pablo le dice esto a Timoteo, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra. Estas son las formas en las que nosotros podemos disciplinar, autodisciplinarnos. ¿Qué es en palabra? ¿Qué les parece a ustedes que es en palabra? ¿En palabra será en palabra? En la forma de comunicarse. ¿Cómo es tu nombre? Noel. Noel. Es el barbijo el problema, no es... No es tu oído. No es eso que quería decir. Noelia. Bueno, muy bien, Noelia, que estás participando. Después tendrás un premio. Te lo va a dar acá el hermano. Cuando yo... Muy bien. Esto es en la forma, no solamente en las palabras que utilizo, sino en la forma que me expreso. La forma en que me expreso, muchas veces puedo decir las mismas palabras, pero depende de cómo las digas, y la expresión y el contexto va a ser o algo que va a herir, o algo que va a traer vida. Porque en las palabras está la vida y la muerte. Entonces tenemos que ser cuidadosos de lo que decimos. ¿Y cómo lo decimos? No solamente lo que decimos, sino cómo lo decimos. En las conversaciones, ¿en dónde? En el hogar. En el hogar. Mañana voy a decir, lo iba a decir ahora, pero me va a quedar sin ilustración mañana. En el hogar. En la iglesia. En la iglesia. En el mundo, o por lo menos en lo que tiene que ver con nuestra vida de trabajo. Y sobre todas las cosas, en este aspecto, como creyentes, la palabra dada. Disciplina o autodisciplina en la palabra dada, y metemos aquí el rigor del sacrificio, por lo cual significa que si hay una circunstancia adversa, te quedas ahí plantado porque diste tu palabra como creyente. Entonces eso muestra fidelidad y lealtad al Señor, y eso es un testimonio para los demás. Muchas veces hemos faltado, hermanos, a la palabra dada. Hemos faltado a la palabra dada por circunstancias, bueno, en el trabajo. ¿Qué va a hacer? Hemos faltado a la palabra dada a veces en la iglesia. Bueno, los hermanos son misericordiosos. Pero es muy feo, peligroso y hasta terrible faltar a la palabra dada en el hogar. Hermanos varones, a nuestras esposas y a nuestros hijos. No faltemos a la palabra dada a nuestros hijos. Los hijos, como hacen mis hijos, reclaman cuando son grandes. Y uno ya pasó el tiempo y ya no puede volver atrás el tiempo, porque el tiempo no es nuestro. No es nuestro el tiempo. Es del Señor. Y el Señor nos lo dio para que lo administremos, por ejemplo, en cuanto a la palabra dada. Autodisciplina. En la conducta, palabra, conducta, dice, ¿no? La manera de vida. Un comportamiento íntegro. Un comportamiento íntegro. Dice que de lo que está lleno el corazón, ¿sí? Habla la boca. Esto es la palabra. Pero también de lo que está lleno el corazón va a inducir tu conducta. ¿De qué está lleno tu corazón? ¿Cómo es tu nombre? Facundo. Bien, Facundo. ¿De qué está lleno tu corazón? ¿Cómo está el corazón? El corazón, referido en el Nuevo Testamento, se está refiriendo a la mente, ¿sí? Recuerden ustedes que el apóstol Pablo, en su estructura de pensamiento filosófico, griego, mezclado con su estructura judía, los sentimientos son entrañables. Cuando habla de corazón, habla de la mente, donde está el asiento de todo el concepto del conocimiento y de las intenciones y de todo aquello que refiere a asimilar el texto bíblico para que después sea desarrollado. De nada vale que entre por acá y no baje acá, o que no baje a la conducta. Una conducta íntegra, porque esto es lo que busca el Señor. Hombres de integridad. Habrán escuchado esa canción.
¿no? La cantábamos en el coro en Bahía Blanca, dirigida por la profesora de Historia y Letras y Música, Gladys de Mulkey. Gladys Mulkey de Carbonell, así es. Bien, palabras, conducta, la manera de vida, un comportamiento en integridad. Estos son evidencias externas. Pero hay 3 palabras, ahora, amor, fe, ¿y qué cosa? Y espíritu. Amor, espíritu y fe. Amor, espíritu y fe es la intención interna, la intensidad con la que le vamos a poner a nuestras formas internas. Estas son evidencias de las formas internas. ¿Sí? El amor es un servicio sacrificial, un servicio de amor por los demás. ¿Sí? Ya hablamos sobre el amor sacrificial en cuanto a los varones, ¿sí? Amando a otras esposas, pero también al resto de los hermanos, mayormente a lo de la familia de fe, pero está diciendo antes, pero también hacerle bien para las colonias de afuera. Es un amor sacrificial. En amor, le dice, ese ejemplo, en esto, Timoteo, en amor, en espíritu. Dicen los comentaristas que esta palabra no figura en las mejores traducciones o de la antigua escritura, no figura en las mejores traducciones esta palabra espíritu. Pero acá en el 1960 la tenemos. Entonces usémosla, ¿no? Y usemos esta palabra. ¿Qué es entonces espíritu? Miren, es entusiasmo. ¿De qué equipo futbolista somos acá? ¿Qué River, Boca, el PSG, el Barcelona? River, ahí está. ¿Qué otro equipo? Boca. Boca. Tenía que ser yo. Yo soy River. Bueno, River y alguno dijo otra cosa, ¿eh? ¿Y qué más? Deportivo Angostura. ¡Ah, muy bien! También en el River. Bueno. Bueno, pero el argentino, ¿no? Y cuando juega Argentina, ¿para qué? Argentina contra Bolivia, contra Brasil, papá, contra Chile. Oh. Bueno, eso es ese entusiasmo que le ponemos al fútbol, ese entusiasmo que le ponemos al partido o al color político. Y ni hablemos, no entremos en ese tema, ¿no? No entremos en ese tema. Porque en esta iglesia somos todos, ¿no? No conozco yo el color ni el partido político de nadie. O el color verde o el color celeste, menos. Ponemos entusiasmo en esas cosas. Este espíritu es el entusiasmo, la efusividad, aquel concepto interno que me hace desear las cosas del Señor, que me hace entender que aquel que está ahí al lado mío, un día va a ir al infierno y yo teniendo en mis manos aquella vida que Dios me ha dado, que por medio del Evangelio y su gracia un día me rescató, que un día me sacó de las fauces del infierno, de las garras de Satanás, del pecado y su poder, que llevaba como paga la muerte. Cosa que yo tenía terror, porque no sabía dónde iba a abrir mis ojos el día que partiera este mundo. Y gracias a Dios que tuve terror a eso, porque fue la manera en que en una situación gravísima de mi vida pude, mejor dicho, el Señor me encontró. El Señor me buscó y Él me encontró y me hizo entender y me rescató y me salvó y me redimió y hoy estoy aquí. Así que de esa misma manera entendí que tenía que explicarle a alguien, mi próximo, que era mi compañero. Me convertí hoy a las 3 de la tarde, fui al otro día a mi trabajo y le dije, che, gringo, ¿sabías vos que por causa de tu pecado te vas al infierno? ¿Eh? ¿No sacaste eso? No, porque la Biblia, estaba en un curso, me levanté porque estábamos, el militar tenía que hablar fuerte, todavía no había entrado el profesor, y en Punta Indio fue, porque estaba haciendo el curso, te comentaba, ¿no? Una capacitación dentro de la especialidad mía como aeronáutico, y entonces me paré y digo, muchachos, ¿ustedes saben que los pecados nos llevan al infierno? Así empecé, al otro día de convertido, que yo voy a contar mañana un poquito del testimonio. Espíritu, ¿sí? Y fe, fidelidad. No se habla, no es la fe de la salvación. No se habla porque esa fe no es nuestra. Esta fe es que es desprendida de esa fe, pero es la fe
que como conjunto de doctrina las adopto en mi vida, las aplico con disciplina, las practico y veo el producto y es beneficioso y lo tomo y sigo y aumento y continúo y me tropiezo y no importa, como hizo Lolo hoy, se chocó el dedito chiquito y siguió. ¿Te acordás, Lolo? Sí, no se acuerdan. Y eso conlleva confiabilidad y constancia, compromiso, hermanos. ¿Cuántas palabritas? ¿Cuántas palabritas? Y no estamos definiendo ninguna, más o menos. ¿Cuántas palabritas? Pero esto nos habla de disciplina. La fe es el concepto, conjunto de doctrinas expresado en la Biblia para desechar las fábulas, para desechar lo que las viejas, según dice el apóstol Pablo ahí, ¿no? Te empiezan a decir, y vos sabés que si ponés sal de tal manera, miren, hay veces que hablamos y decimos, y por suerte tal cosa. Es una muletilla que tenemos. No pensamos en la suerte. La suerte no existe. Son probabilidades matemáticas dentro de las leyes de Dios. ¿No? En todo caso, son probabilidades de la física y de las leyes establecidas por Dios, que si se cae una hoja aquí y tiene este movimiento es porque hay ahí fuerzas, ¿no? Convergentes, fuerzas que tienen una resultante para que esa hoja caiga a esa velocidad y al piso. Eso lo estableció Dios. No es por suerte cayó la hoja acá, mira. Por suerte me encontré 10.000 pesos. 10.000 pesos, 1.000. Bueno. No existe la suerte, hermano. Es la fe. Y por último, pureza. Resumen de todo esto. De nuestra conducta y palabras, o sea, aquello, y de lo interno del corazón. Haciendo entonces un recuento de todo y para conclusión, ejercicio espiritual es moral y ético. Lo moral es lo que soy. Perdón, lo moral es lo que hago. Lo moral es lo que hago. Cuando digo, cuando miro, cuando escucho, cuando toco, cuando camino, donde voy. Eso es lo moral, lo que hago. Y lo ético es lo que soy. Si mi ética es cristiana, mi moral disciplinada va a ser cristiana. Mi conducta, mis expresiones, la intención del corazón, que después se expresa en conducta, en la forma externa de mi vida disciplinada, va a ser una vida en santidad, por ejemplo. Porque eso es lo que pide el Señor. Ser santo, porque yo soy santo. O como dice el Señor cuando dice que tenemos que ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos perfecto. Hablando de la personalidad de Dios en cuanto a lo que Él es, la madurez de Dios. ¿A qué punto nos implica el Señor esto? En lo moral, mantengo puro lo que hago. Tomo decisiones puras, disciplinadas. Ordeno mis prioridades, las prioridades que tienen que ver con mi vida. Mantengo distancia del pecado. Mantener distancia del pecado. No voy a decir aquí qué son las causas del pecado que nos llevan a no tener una disciplina que nos aparte del Señor. Lo ético, protejo lo que soy, mi corazón, mi mente, mis ojos. 3 recomendaciones. Como fruto de la alta capacidad disciplinada de Timoteo, le dice a Timoteo, ¿no? Ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Una advertencia, versículo 14. Dice, Dios da el don, pero ¿qué dice ahí, versículo 14? No descuides el don que hay en ti. Dios da el don, pero la responsabilidad de desarrollarlo es mía. Desarrolle su don, hermano. Desarrolle su don. ¿Cómo desarrollar la disciplina espiritual? Versículos 15 y 16. Ocúpate. Practica constantemente, autodisciplínate, que es la palabra que dice ahí, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Ahí esa expresión, ¿sí? No le dice, tenés cuidado de vos mismo. No. Tenés cuidado, o sea, fíjate que tenés que hacer estas cosas. Ocúpate, preocúpate, encamínate. Todas expresiones de la autodisciplina. Hermanos, que el Señor nos bendiga, que nos ayude, que nos oremos todos juntos para que nos ayude a tomar
una disciplina en nuestras vidas que va a dar ejemplo al mundo, el cual hoy no tiene disciplina de nada. Por eso la corrupción que hay. Por eso el mundo vive de esta manera, sin disciplina. Todo libertinaje, y así están, después caídos en el pecado, moribundos físicamente por tener muerte espiritual, y andan reclamando un lugar donde encontrar solaz, un lugar, les puedo asegurar, que muchos rechazan del Evangelio, sí, pero muchos están sin conocer el Evangelio, porque nuestras vidas, con falta de disciplina en cuanto al Evangelio y en cuanto a mi doctrina, a veces, ¿no? Es ese faltante, esa causa obstáculo de mi disciplina. ¿Tenemos que autodisciplinarnos? Sí, eso es lo que nos manda el Señor. Amén.